La fatal arrogancia es un libro que publicó Friedrich Hayek en 1988. Contiene 9 capítulos en donde plantea que el surgimiento de las instituciones, como el lenguaje o la economía, fue algo espontáneo. Fue un proceso que duró generaciones. Con ello en mente, hace una crítica al constructivismo y al socialismo por creer que pueden crear y diseñar el orden social. Destaca la importancia de la propiedad, la libertad y el comercio para una mayor cooperación humana, entre otros elementos que veremos en breve. Comenzamos. El primer capítulo se llama Entre el instinto y la razón. Acá se trata un eje fundamental de la obra, y es el intermedio entre, como su nombre lo indica, el instinto y la razón. Hayek argumenta que las instituciones sociales y los esquemas morales bajo los cuales se rige la humanidad no son instintivos ni ejercicios razonados, tienen un origen diferente. Las predisposiciones instintivas de la humanidad llegaron a desarrollarse hace mucho tiempo, pero solo sirven para agrupaciones nómadas con un número pequeño de integrantes. Estos instintos no sirven para abarcar las peculiaridades de la modernidad. Entre el intermedio de razón e instinto hay un proceso de evolución cultural que ha permitido enfrentar situaciones cuya solución excede el ejercicio de la razón. La evolución cultural, de hecho, contradice al instinto y no es el resultado de un ejercicio razonado. La capacidad de razonar no es innata, es el fruto del aprendizaje. Una persona no nace siendo sabia, racional y bondadosa. Es algo que se enseña y se aprende. La moral, por ejemplo, no es el resultado de la razón, sino de un proceso de interacción humana que luego de ordenar moralmente a la sociedad, permitió la aparición de la razón y de otras facultades relacionadas con ella. Algunas tradiciones ubicadas entre el instinto y la razón permitieron también ajustar su conducta. Las tradiciones orientan al hombre para que sepa qué se puede hacer y qué no en determinadas ocasiones. La costumbre y la tradición no derivan de una acción inconsciente, sino de un proceso de adaptación que permitió que los grupos humanos fueran exitosos y se multiplicaran. Hayek no está de acuerdo con los planteamientos que dicen que donde hay orden es porque hay un ente ordenador. Para Hayek hay dos tipos de orden: uno construido donde de manera deliberada se plantea algo para lograr un fin, ejemplo, la construcción de una casa. El segundo es un orden espontáneo, donde los individuos siguen algunas reglas simples sin estar conscientes de las consecuencias de sus acciones a nivel general. El lenguaje o el mercado son ejemplos de ello. Nadie los planeó, pero funcionan y se regulan. Las instituciones morales y sociales no fueron diseñadas, surgieron de este ordenamiento espontáneo. No está de acuerdo entonces con el orden construido porque si miramos al pasado, cuando una sociedad no entendía algo, atribuía las explicaciones de su funcionamiento a un ente divino. Creer que la sociedad tuvo la intención de ordenar todo es resultado del pensamiento divino que queda, pero aplicándolo en este caso a aspectos sociales. La evidencia lo que muestra precisamente es que las sociedades se fueron organizando de maneras diferentes. Unas con ciertas normas fracasaron y otras tuvieron éxito. Las tradiciones de las exitosas permanecieron en el tiempo. El título del libro va entonces en contra del constructivismo racionalista y el socialismo, porque creen que la razón humana puede organizar a la sociedad y llevarla hacia una etapa superior. Cree que la sociedad puede ser comprendida en su totalidad por un grupo centralizado de personas. Para Hayek, ningún ente centralizado puede tener la información necesaria para planificar todo y mejorarlo de una manera sistemática. La creencia de orden intencionado lleva a errores como creer que la riqueza debe ajustarse a la justicia o al mérito.
Un orden espontáneo genera resultados no intencionales que no pueden ser justos ni injustos. Por ejemplo, dos personas crean dos negocios. Digamos que hacen cosas parecidas, se esfuerzan, etc. Uno triunfa y otro fracasa. El resultado es lo que es. No se trata de justicia. Se trata de que quizás las personas prefirieron un negocio en lugar del otro. El mercado quizá no necesita tanta oferta, quizá uno ofrecía algo que llamó más la atención que el otro, etc. El resultado entonces no fue planificado para que sucediera así, sino que simplemente pasó. Bueno, luego Hayek habla de los orígenes de la libertad, la propiedad y la justicia. Continúa entonces con su planteamiento de la primera parte. Las instituciones no surgieron de un instinto ni diseño racional. Fue un proceso evolutivo espontáneo. Las civilizaciones modernas cooperan bajo un sistema que conocemos como capitalismo, resultado de una serie de procesos espontáneos y no de un diseño intencional. Ya lo hemos visto con la historia de la moneda en la Edad Media. La moneda se introdujo en el siglo XII y fue transformando a la sociedad. Se desarrolló el comercio, la mentalidad cambió, la sociedad dejó de ver el crédito y sus intereses como algo malo. Las ciudades se desarrollaron, como vimos también en la economía medieval. El descubrimiento de América potenció las cosas. Mucha de la plata terminó en manos orientales, como vimos con economía de la Edad Moderna. En fin, si quieren profundizar ahí están los videos. Pero el punto es que nadie planeó el desarrollo del capitalismo. Se desarrolló como se desarrolló y ya está. De hecho, imaginando hipotéticamente que hubo un plan, pues salió muy mal. España sufrió una inflación tremenda, mucha riqueza terminó en manos no españolas, el comercio con Asia generó déficit comercial en Europa, etc. ¿Se puede planear algo? Claro que sí. Montas una cafetería y con base a lo que vendes y tal, vas planteando qué vas a pedir, piensas en nuevas cosas para atraer clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero planear toda una sociedad, cuando hay miles de negocios con circunstancias diferentes, hay además educación, problemas, caos, accidentes, resistencias, arte. ¿Cómo planeas todo lo que va a ser una sociedad entera? Es imposible. Por eso el título del libro, La fatal arrogancia, creer que tienes el intelecto y la información suficiente como para planear todo. En fin, continuó con Hayek. Para él entonces la libertad y el orden están ligados. La libertad permite que el individuo persiga sus fines que ni están ligados a los objetivos de la comunidad. Como vimos con Adam Smith, por ejemplo, aunque hace mucho, los intereses de los comerciantes, por ejemplo, son distintos a los del resto de la sociedad. Algún día haré un video de toda la obra completa, La riqueza de las naciones, pero será como de 2 horas, creo yo. La libertad entonces es posible gracias a las delimitaciones de los derechos individuales como la propiedad, ya que ésta permite alcanzar a una persona por sus medios un objetivo. Para Hayek, la propiedad es fundamental para la sociedad civilizada. Inicialmente, las comunidades permitieron que la información personal pudiera ser usada. El respeto a lo privado facilitó el comercio de larga distancia y las relaciones. Claro, si yo comercio con una persona que está a muchos kilómetros de mí, como por ejemplo lo que pasó con el desarrollo de las ferias medievales con los pagarés, pues se puede desarrollar el comercio. De lo contrario, no. La propiedad está además ligada a la justicia. Sin propiedad no hay justicia. La propiedad implica poder poseer y su violación es una injusticia. Para Locke y Home, la introducción de la propiedad plural fue un punto civilizatorio muy importante. Piensen tan solo en los momentos de la historia donde el rey viajaba y a donde llegaba se quedaba con las cosas, dejando a los campesinos que trabajaban esa tierra sin nada. La propiedad ha tenido una evolución histórica. En la Grecia clásica se reconoció la relación entre propiedad plural y libertad. La propiedad plural, por cierto, significa que muchas personas pueden tener propiedad. Roma y Egipto también tuvieron relaciones de propiedad, imperios que se debilitaron cuando el respeto a esta
dejó de ser fuerte. Hayek no está de acuerdo con que el Estado sea el apogeo de la evolución cultural. Por el contrario, en muchos casos ha significado todo lo contrario. Me recuerda un poco a Hegel y el positivismo, donde la civilización iba a avanzar más y los estados iban a ser la etapa final de la humanidad, y por el contrario, fueron los estados los que causaron, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, de la cual también se habla del suicidio precisamente de la razón. Si la razón iba a llevar a la humanidad a ser cada vez mejores, ¿por qué murieron millones de personas? Marx coge por supuesto la dialéctica de Hegel y en lugar de plantear que el Estado será la etapa final, pone al socialismo como etapa final. En fin, Hayek dice que no fueron los gobernantes ni el poder político lo que impulsó la economía. Por el contrario, fueron los que propiciaron el desarrollo del comercio y la propiedad, de los cuales por supuesto no hay grandes monumentos. La propiedad plural y la competencia por lo general chocan con las predisposiciones instintivas del orden de pequeños grupos. Ejemplo, la solidaridad no competitiva. La propiedad plural permite el desarrollo autónomo de la sociedad. Permite la colaboración. En un régimen esclavista o socialista, todo está centralizado o pertenece a los gobernantes. En la siguiente sección, Hayek habla sobre la evolución del mercado. Desde sus orígenes más remotos, incluso antes de la agricultura, el comercio jugó un papel fundamental en el desarrollo de la cooperación. Permitió que la humanidad ocupara todo el planeta y sustentara a su población, aunque fuera zonas con pocos recursos o estos estuvieran dispersos. La cooperación y la expansión del orden social necesitó y propició la propiedad plural, la libertad y la justicia. La propiedad plural fue imprescindible para el surgimiento del comercio y la formación de interrelación humana y sus señales como los precios. El comercio se basó en el conocimiento individual. Recordemos el ejemplo que di hace poco sobre los negocios. Los comerciantes transmitieron algunos elementos del comercio, permitiendo la aparición de poblaciones sedentarias, generando una reacción en cadena como el aumento poblacional, que a su vez propició la especialización, división del trabajo y mejores niveles de vida. El comercio permite coordinar el esfuerzo productivo de una cantidad muy grande de sujetos. Los precios son el resultado de cálculos abstractos de costes y beneficios, que permiten que los actores se orienten y satisfagan las necesidades de individuos desconocidos. Para cuando Hayek escribe la teoría del valor trabajo de Marx y Adam Smith, está desmentida. Los precios no están determinados por la cantidad de horas y esfuerzo que requieren. De hecho, si fuera así, no habría bancarrotas. No todos los precios funcionan igual, pero hay muchos que tienen que ver con cuánto está dispuesta una persona a pagar para obtener algo. No sé, una pintura de un pintor famoso vale miles de dólares porque el pintor le tomó X horas hacerla. Evidentemente no. De ser así, las pinturas de otras personas que requirieron el mismo tiempo para hacerla valdrían lo mismo. En fin, la expansión del comercio fue más entorpecido por el Estado que facilitado. En la Edad Media Europea, la anarquía política permitió una mayor expansión que el control político que primó durante la mayor parte. Desde autores como Aristóteles no se comprendió el orden del mercado y la dependencia de procesos evolutivos, prefirieron entonces la autosuficiencia. La naturaleza abstracta del comercio, como las instituciones mercantiles, que son el dinero y las finanzas, generaron recelo y desconfianza, algo similar nuevamente a la reacción primitiva frente a algo que no se comprende. Las críticas al mercado suelen estar relacionadas con eso, condenas a los participantes por guiarse de cálculos abstractos en lugar de necesidades concretas de los individuos. Luego, Hayek hace una crítica a las corrientes que buscan reemplazar las bases del orden social, como el socialismo y el racionalismo constructivista. Estas ideas están en contra de las instituciones y su moralidad, esenciales para el capitalismo, enfocando sus ataques a la propiedad sobre todo.
Dichos ataques vienen de los instintos primarios, del microorden contra las normas aprendidas que permiten cooperar a gran escala. La influencia del socialismo ha sido muy grande y por tanto sus ideas constructivistas. Muchos filósofos y científicos, a pesar de ser brillantes en sus campos, no comprenden el rol de los hábitos tradicionales y con ello amenazan la cooperación, lo que Hayek llama el orden extenso. Jacques Monod, por ejemplo, creía que la ética y los valores podían ser establecidos de una manera libre por el hombre basándose en la ciencia. O está el caso de Joseph Needham, que consideraba que un orden mundial con justicia social ordenado de una manera racional era algo lógico relacionado con la evolución. Las doctrinas que se rebelan contra lo tradicional, que están asociadas al racionalismo, al positivismo que creía que había una fuerza externa que llevaba a la humanidad hacia el progreso, doctrina que además, como vimos en las caras de Clio, llevó al planteamiento donde los japoneses, aunque estudiaran, nunca podrían desarrollar el intelecto europeo porque era, según ellos, algo hereditario. Las interpretaciones constructivistas tienen la idea de que no es razonable que se persigan objetivos que no estén justificados científicamente. Sus ideas chocan contra el orden extenso, la cooperación, donde los individuos aceptan que no se comprende todo por completo, no hay un fin preestablecido para comportarse de cierta manera y realizan acciones que no se sabe qué efectos van a generar. Hayek critica los postulados racionalistas en contra de las instituciones capitalistas y sus argumentos donde dicho sistema limita la libertad individual. Hacen una mala interpretación que está relacionada con el anhelo de volver a un estado primitivo, malinterpretando el significado de libertad y orden social. Las fallas vienen del desinterés en tratar de comprender la evolución de la cooperación humana, cómo funciona, cuáles son las pautas bajo las cuales aparecieron y su eficacia. Centralizar una economía deja de lado el hecho de que nadie puede entender suficientemente la economía para controlarla. Llegamos entonces al eje central de la crítica de Hayek, la fatal arrogancia, una arrogancia científica e intelectual, una arrogancia que cree que la razón humana puede diseñar y organizar de manera deliberada a la sociedad en su totalidad, basados en la idea de que solo es válido aquello que se puede demostrar científicamente cómo funciona, sus fines y cuáles van a ser sus efectos. Dicha arrogancia choca con los esquemas tradicionales que sustentan la cooperación o el orden extenso, normas como el respeto a la propiedad, la honestidad, el ahorro, elementos que surgieron de manera espontánea. Los racionalistas exigen que las normas morales sean justificadas, pero el orden extenso ya explicado trasciende la razón individual. Tratar de justificarla basados en la razón genera malas interpretaciones. Los racionalistas oponen el instinto y la razón, pero el orden extenso precisamente se sitúa en el medio de las dos. No es algo instintivo, pero tampoco son producto de la razón, son pautas de comportamiento que sobrepasan el conocimiento individual. La ingeniería social que busca el socialismo es la manifestación de la arrogancia, basados en la premisa errónea de que la planificación central puede gestionar la cantidad de información necesaria para organizar la economía. La justicia social implica la valorización centralizada de los resultados, algo que, como ya se ha dicho, va en contra del orden espontáneo. Ceder contra la arrogancia de estos argumentos que atacan la propiedad y el mercado tienen como consecuencia el colapso del orden extenso, amenazando además la existencia de gran parte de la población actual, ya que es precisamente la cooperación a gran escala lo que permite que se sostenga. Con el apartado titulado El misterioso mundo del comercio y del dinero, Hayek profundiza en las razones que hay detrás de la aversión al comercio y las finanzas. Estas emociones no son solo racionalistas o científicas, también tienen motivaciones más emotivas. Para comprender el comercio hace falta conocimiento y confidencialidad. El comerciante invierte tiempo, esfuerzo y su información acumulada le permite evaluar oportunidades.
Si tuviera la obligación de difundir sus ventajas, su actividad perdería interés y con ello el efecto positivo para la sociedad. Cuando no se conoce completamente el fin del comportamiento de las personas y sus variables, los racionalistas no están satisfechos. Lo intangible genera desconfianza y prevención. El comerciante en la historia ha sido despreciado en muchas ocasiones. No más miren cómo eran perseguidos y con sus migraciones la prosperidad se iba. La actitud negativa hacia ellos se debe en parte a que el hombre común no tenía acceso a la información. Digamos, un zapatero encontraba una manera más rentable de hacer un zapato, materiales más baratos o técnicas nuevas. Ello podía hacer que disminuyera el precio y el hombre de a pie no sabía cómo. O por ejemplo podía guardar el secreto en su familia, permitiendo que él y sus descendientes generaran más ganancias que otros con el mismo producto. Claro, si descubres algo no vas a ir a contarle a todo el mundo el secreto. La riqueza no se crea solo por este tipo de procesos más físicos, sino también de la información que generan millones de personas. Información que es condensada en los precios. Los precios son muy importantes para guiar al capital a proyectos que sean rentables. Pueden permitir satisfacer una necesidad de personas desconocidas que viven muy lejos. Ejemplo, la Colombia del siglo XIX podía llegar a generar productos alimenticios para alimentar a los europeos. Sin embargo, los precios eran bajos y los costes de sacar los alimentos desde dentro del país hasta los puertos eran muy elevados y por tanto no permitían la rentabilidad. Pero otros lugares como Argentina sí pudieron aprovechar esa oportunidad. Si el comercio genera recelo, el dinero y las finanzas aún más, ya que son más abstractas y difíciles de comprender. Por ejemplo, hay discusiones interminables sobre qué es el dinero hasta el día de hoy. Además, pueden usarse con fines buenos y malos, y sus ganancias no parecen tener una relación con el esfuerzo o el mérito. El dinero es algo muy desconocido. O por ejemplo, pregúntele a una persona de a pie si sabe cómo funciona el sistema bancario, qué porcentaje guardan de dinero que manejan, la reserva fraccionaria. La mayoría no tiene ni idea, pero el dinero es fundamental para la cooperación humana a gran escala, sobrepasando los límites del conocimiento de cada persona. La mayoría no sabe qué respalda el dinero, por ejemplo, qué era el patrón digamos, y cuál es la diferencia con el sistema actual, el bimetalismo, etc. No saben qué es, pero funciona. ¿Por qué? Por lo que dice Hayek, el orden espontáneo. El dinero no necesitó una planificación racionalista constructivista para llegar a ser lo que es. Los intelectuales también han sido muy reacios a él beneficio, pero este no es un fin último, sino algo que orienta la producción hacia fines diferentes y permite satisfacer las necesidades. En muchas ocasiones, el rechazo al comercio y a las finanzas se nutre de ignorancia, falta de capacidad para comprender los conceptos o simple miedo a lo desconocido. Miedo que, como argumenta Hayek, es muy primitivo. Otro punto que trata Hayek es la degradación del lenguaje promovido por el socialismo. Las palabras son guías, no solo se transmite conocimiento, sino que también se pueden transmitir cosas insensatas y difíciles de erradicar. Se han propuesto reformas al lenguaje con el fin de ganar adeptos. Un lenguaje que tiene como bases teóricas erróneas permite perpetuar el error. Dentro del mal uso está el hecho de hablar de los fenómenos sociales como si tuvieran un diseño, aun cuando contradice lo que muestra la ciencia. Evitó usar las palabras sociedad y social por las connotaciones erróneas que tienen. Para Hayek el error viene desde Platón y Aristóteles, ya que abordaron la convivencia del ser humano como si fuera el resultado de ordenar un número fijo de personas, producto de una mente superior, sin llegar a comprender los procesos de cambio naturales. La palabra social se ha usado de manera normativa y descriptiva vaciando a la palabra de su significado. Uno de los peores usos es la expresión justicia social, dado que aniquila la parte de justicia. Es un espejismo que ha sido usado como argumento contra el mercado. De hecho, propone otra terminología para referirse al mercado para evitar estos problemas, como cataláctica. Luego profundiza más en lo que él llama el orden extenso y el aumento de la población. Muchos críticos han argumentado en contra de la superpoblación del planeta y su amenaza, con ello atacan el orden extenso y la economía del mercado, un argumento muy malthusiano.
Algún día haré un video sobre Malthus, pero brevemente, Malthus propuso que la producción de alimentos no podía crecer al mismo ritmo que la población, lo que generaba hambrunas y tal. Una lectura muy acertada a mi parecer para cuando él escribió, pues esa era la tendencia que se veía en el pasado. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho. Hayek no está de acuerdo en que el crecimiento demográfico sea una amenaza. De hecho, es consecuencia de la evolución del proceso social. Es la prueba de que las instituciones funcionan, pues han podido mantener un volumen creciente de población, cosa que no ocurría en el pasado medieval, por ejemplo. La densidad poblacional permite aumentos en la especialización, más productividad y con ello la posibilidad de poder sostener a un mayor número de personas, ciclo que se repite con el tiempo, incrementando más y más. Para Hayek, Malthus en su contexto tenía razón, pero en las condiciones actuales su teoría ya no sirve. El crecimiento poblacional no implica empobrecimiento. Cuando Malthus escribió, la mano de obra era homogénea. En la actualidad, por el contrario, es diversa. Un crecimiento poblacional permite adicionar a las ya existentes nuevas habilidades que construyan el bienestar de la población. El aumento poblacional, si bien puede implicar que haya más número de pobres y un menor número de ricos, no implica que todos sean más pobres. De hecho, los que ya están integrados en el sistema disfrutan un mejor nivel de vida. Por ejemplo, ¿cuánto creció la población colombiana en el siglo XX? ¿Cuánto ha crecido la estadounidense en los últimos siglos? Ello, si bien no acaba con la pobreza, no implica que todos vivan peor. Muchos ya serán profesionales, profesores, ingenieros, etc., que viven mejor que sus padres y que sus abuelos. Ya lo dijo Adam Smith hace más de 200 años. La pobreza nunca acaba porque cuando lo normal es tener una camisa, el que no la tenga será pobre. Cuando lo normal es tener 10, el que tenga 3 será pobre. Creo que el ejemplo ilustra bien el punto. Una parte de la población pasó de tener una camisa 10 y otra de 1 a 3. Sin embargo, la pobreza continuó porque a pesar de las mejoras, lo que se considera pobreza seguirá siendo los que menos tienen. Para Hayek, estas mejoras solo son posibles si se mantiene la economía de mercado y el orden extenso. Para él, un modelo diferente, como el socialismo, no podría mantener al número actual de pobladores en el mundo. De hecho, el ascenso de estas doctrinas implicaría la desaparición de parte de la población y peores condiciones para los que queden. Él ya veía que la población estaba disminuyendo y que la tendencia continuaría como podemos ver hoy. La sobrepoblación solo es un problema cuando no se respetan las instituciones que contribuyeron a que la humanidad llegara hasta donde llegó. Además del comercio, entender a otros y poder aprender de ellos ha permitido que la humanidad desarrolle una diversidad única. Esta diversidad y conexión precisamente permite generar más riqueza gracias a que mucha información que está dispersa se coordina en el mercado. Se usa para satisfacer necesidades, para administrar recursos. Para Hayek, la supervivencia actual se debe a las prácticas morales capitalistas. No está de acuerdo con la idea de que el proletariado es el resultado de la explotación. Muchos de ellos no hubieran existido sin los medios de subsistencia que les ofreció precisamente el empleo capitalista. El aumento de la población no tiene problema cuando éste se deriva de mayor productividad. El problema está cuando países desarrollados promueven esto en regiones que no son capaces de autosostenerse. No hay evidencia empírica que demuestre que el aumento de la población genera peores niveles de vida. La reducción del ingreso medio incrementa porque hay mayor número de personas que tienen ingresos bajos, no porque todos vivan peor. El PIB per cápita de un país después de todo es un promedio de coger el PIB nacional y dividirlo entre el número de habitantes. Evidentemente, así como los ingresos altos pueden aumentar el promedio, ingresos muy bajos o nulos disminuyen el promedio nacional. Las migraciones son una muestra de que el sistema funciona. Por ejemplo, las personas migran a la ciudad buscando mejores condiciones de vida, condiciones que no podrían conseguir en los lugares donde habitan o migran a otros países. Por último, Hayek habla sobre la religión y los guardianes de la tradición. Para Hayek, la religión tuvo un papel en la adopción de conductas que no obedecían precisamente a argumentos racionales. Las costumbres y tradiciones se adoptan sin razonar, y el miedo al rechazo de espíritus o dioses permitieron que las costumbres se mantuvieran. Algunas prácticas se mantuvieron en la civilización apoyadas en creencias que no son verificables científicamente ni tienen un apoyo argumentativo racional.
Esto me recuerda un poco a Brodel, cuando habla de que las personas tienen muchas actitudes o comportamientos que ni siquiera notan. Un historiador es el que las nota, y con ello puede encontrar diferencias entre civilizaciones. Por ahí está el video. Aunque uno no crea en Dios, no se puede desconocer que los esquemas morales y la tradición permitieron nuestra supervivencia. Es decir, por algo estamos acá. Funcionó. Un poco lo que dice Enrique Moradielos en Las caras de Clio. Un pueblo sin historia está condenado al fracaso, porque sin ella no hay una base para poder actuar ni se sabe qué hacer en determinada situación. Un pueblo sin historia está condenado a empezar desde cero siempre. Aunque por supuesto fue una postura religiosa, lo que evitó que el crédito y la riqueza prosperara mucho antes, pero en fin, Hayek acá está describiendo el papel positivo de la religión, no hacer digamos una cátedra religiosa. Por ejemplo, la superstición y el tabú permitieron reforzar entonces las instituciones como el matrimonio y la propiedad privada. De hecho, para él, el hecho de que el comunismo no respetara la propiedad iba en declive, su futuro no era bueno. Recordemos, el libro es del 88, un año antes de que cayera el muro de Berlín. Hayek era agnóstico. Para él, lo que muchos expresan cuando hablan de Dios es la personificación de la tradición moral. El origen del orden que la religión da a una divinidad puede interpretarse como algo físico, características muy complejas que no pueden ser aprendidas plenamente. Bueno, acá dejo el video de hoy. Ya saben, si les gustó, dejen su like, suscríbanse, dejen su comentario y nos vemos en la próxima.